Y seguimos en esta tarde en la serie sobre introducción a la apologética, y dentro de ella estamos mostrando una defensa racional de nuestra fe por medio de un acróstico, defensa. Y dentro de ese acróstico, defensa, estamos en la N, que significa nombrar las afirmaciones que demuestran la fiabilidad del Nuevo Testamento. Dentro de este apartado, en jueves anteriores, hemos visto la prueba bibliográfica, la prueba interna y finalmente en esta tarde veremos la prueba externa. Josh McDowell, en su libro Más que un carpintero, que es un libro que recomiendo, aunque salió hace muchos años, vale la pena leerlo. McDowell dijo lo siguiente en ese libro respecto a la prueba externa. La cuestión aquí es si otro material histórico confirma o niega el testimonio interno de los propios documentos. En otras palabras, ¿qué fuentes hay, aparte de la literatura analizada, que corroboren su exactitud, fiabilidad y autenticidad? Es decir, lo que vamos a hacer ahora es comprobar que existen diferentes pruebas históricas fuera de los documentos bíblicos que muestran que lo que relatan los documentos bíblicos es verdad. Vamos a ello. Por un lado, sabemos que contamos con fuentes antiguas, no cristianas, que afirman la historia esencial del Evangelio. Escritores como Josefo, Tácito, Plinio el Joven, al mismo tiempo que fuentes como el Talmud judío, confirman que Jesús vivió y murió y que sus discípulos creían que había resucitado entre los muertos, muchos de los cuales murieron por mantener su fe en Cristo. Recuerda que sus discípulos estaban realmente apasionados por transmitir la resurrección de Jesús, tanto que estuvieron dispuestos a morir por esa realidad. Aparte de todos estos documentos, encontramos lo que aporta la arqueología. La arqueología, además de estas fuentes antiguas no cristianas, añade mucho al cuadro que estamos estudiando para ayudarnos a entender y tomarnos en serio el poder del testimonio de las Escrituras, de lo que dice el Nuevo Testamento acerca de Jesús. Por ejemplo, piensa en los manuscritos del Mar Muerto o rollos de Qumran, llamados así por haberse encontrado en cuevas situadas en Qumran, Israel, a orillas del Mar Muerto, y son una colección de 972 manuscritos. La mayoría datan del año 250 a.C. al 66 después de Cristo, antes de la destrucción del segundo templo de Jerusalén. Como ejemplo, entre todos esos pergaminos se encontró un pergamino completo de Isaías, y sabemos que Isaías contiene profecías acerca de Jesús, el Mesías, como Isaías 53. ¿Recuerdas algún otro capítulo o versículo de Isaías que hablen del Mesías? Aparte de esto, han sido encontradas, por ejemplo, víctimas de crucifixiones del primer siglo en Jerusalén, y se puede ver la perforación a través de las manos, o más técnicamente en nuestra cultura, en las muñecas. Esto nos dice que el tipo de crucifixión por el que murió Jesús era algo que se daba en el lugar y en la época en que vivió. ¿Recuerdas a Caifás? ¿Te suena de algo? Sumo sacerdote judío de la corriente de los saduceos, que según los evangelios conspiró para lograr la condena a muerte de Jesús de Nazaret. Pues su tumba, la tumba de su familia, de la familia de Caifás, donde se le dio sepultura, fue descubierta dentro de un grupo de tumbas que se descubrieron accidentalmente en 1990, cerca de Jerusalén. La tumba de Caifás, en concreto, fue descubierta en 1992 por arqueólogos israelíes que contaban en su interior con 12 osarios con los restos de 63 personas, entre ellos los de un hombre de 60 años que podrían ser del sumo sacerdote Caifás. Con esto constatamos que las personas que rodearon la vida de Jesús existieron de verdad. Y las reseñas que hacen los evangelios son de personas reales. Hay muchas más evidencias arqueológicas e históricas que, si nos ponemos a investigar, podemos descubrir que tiene sentido lo que dicen los evangelios acerca de Jesús. En esta dirección es curiosa la historia de Sir William Mitchell Ramsay, que fue un arqueólogo británico y erudito del Nuevo Testamento. Era escéptico con el cristianismo, pero se convirtió tras constatar la exactitud de muchos de los hechos narrados en el Nuevo Testamento. Él fue precisamente a Palestina con el propósito de ayudar en diferentes excavaciones arqueológicas y refutar precisamente el libro de los Hechos, para demostrar que todo aquello era mentira. Pero después de pasar un cuarto de siglo allí, lo que terminó sucediendo es que se encontró
abrumado por la cantidad de pruebas que había encontrado y pudo constatar que todo aquello era de verdad. Y como consecuencia de todo ello se convirtió al cristianismo y escribió un libro precisamente sobre la vida de Pablo. ¿Y por qué es importante todo esto? Porque como seguidores de Jesús, como cristianos, podemos ser animados en nuestra fe, ver que creer tiene sentido y es bastante racional, que no tiene nada que ver con tirar nuestro cerebro a la basura. Incluso si eres escéptico y estás tratando de investigar y conocer un poco más acerca de la fe cristiana, te animo a que sigas investigando y puedas descubrir las evidencias que existen y apuntan a la fiabilidad histórica de las Escrituras del Nuevo Testamento. Esto no significa que todas nuestras preguntas hayan sido contestadas, ni que lo sean nunca, pero sí significa que podemos llegar a conclusiones convincentes estudiando las Escrituras y podemos ver que somos racionales en nuestra creencia de confiar en el Señor Jesucristo como se ve y se demuestra en el Nuevo Testamento. Y con esto llegamos al final de la sesión de hoy. Confío y espero que esté siendo de ayuda para seguir confirmando nuestra fe y ver que tiene mucho sentido creer en Jesús y en el Nuevo Testamento.